El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa: Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, hijos, o la lectura del día, porque la otra es el Evangelio, nos hace un relato el libro del Éxodo, de aquel diálogo del Señor con nuestro patriarca Moisés, cuando estaban arriba en el monte y Moisés había subido por las tablas de la ley. El pueblo estaba abajo esperando a que bajara Moisés. Y resulta de que el diálogo con el Señor se extendió y el pueblo perdió la fe. Inmediatamente dijeron: ¿quién sabe qué le pasaría a Moisés? Algún animal lo devoró y ya no lo vamos a volver a ver. Hagámonos un becerro. Creemos un Dios para nosotros. Y fue donde reunieron oro y plata y construyeron un becerro de oro. En ese diálogo del Señor con Moisés, le dijo Moisés: vea, vaya que ese pueblo se ha pervertido, se han alejado de mí y se han construido un becerro y ya no les importo yo. En cuestión de días, hijos, en cuestión de días, perdió la fe el pueblo y se desvía del camino del Señor.
Entonces, hijos, Moisés comienza a hacer un diálogo con el Señor, donde hace una oración hermosa, una oración de intercesión por el pueblo, donde le recuerda al Señor todo el amor que Él ha tenido con el pueblo y con nuestros padres. Hijos, y le recuerda Moisés al Señor que no puede destruir al pueblo, que ese es su pueblo, que lo creó por amor, que se lo escogió por amor, que es la herencia que tiene el Señor con nosotros, hijos. Y en esa súplica, en esa oración de intercesión, Moisés obtiene la gracia de Dios. Ya le había dicho, mi ira se ha encendido contra ese pueblo, lo voy a destruir. Y es donde Moisés comienza ese diálogo hermoso con el Señor. La oración de intercesión, queridos hermanos, es la oración que más le gusta a Dios, porque es la oración donde yo me olvido de mí mismo y solamente suplico por alguien o por algo que no me pertenece. Es la oración donde yo me despojo de mí mismo para suplicarle a Dios tenga compasión y misericordia, o le conceda un favor, o le conceda una bendición o un milagro a otra persona o a un pueblo, en este caso al pueblo de Israel. Moisés se olvida, hijos, de él mismo y solamente le suplica al Señor, pero le suplica muy bonito, hijo, le suplica muy hermoso. Es una oración bellísima de intercesión. Quien no sepa hacer una oración de intercesión y siempre sea delante del Señor, Señor, es que yo soy muy bueno, Señor, mire todo lo que hice ayer, vea, Señor, que madrugué hoy a misa, tenga en cuenta eso, que son oraciones de arrogancia, de prepotencia, de falta de humildad. Estamos acá, hijos, por gracia de Dios. Estamos acá porque en nuestro corazón no cabía más amor y no había otra que responderle al Señor viniendo a la celebración de la Santa Eucaristía. Entonces, hijos, aquellas personas que no son capaces de orar por el esposo, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos, los amigos, hoy el patriarca Moisés nos recuerda muy bien cómo es que se ora intercediendo por los demás. Hijos, anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Ahí en ese primer parrafito, hijos, está configurada toda la realidad nuestra. Toda la realidad nuestra. De el momento de la bendición, Dios nos bendice, nos saca de la esclavitud del pecado, nos lleva por el desierto para purificarnos y regalarnos la bendición, que es la tierra que emana leche y miel. Y en ese caminar por el desierto se pierde la fe, reniegan contra Dios, reniegan contra Moisés y vuelve el pueblo al pecado. ¿El becerro qué es? El pecado de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea tu pecado, yo sé cuál es el pecado mío. Eso solamente lo sabe cada uno de nosotros y Dios. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es nuestra debilidad? Ese es el becerro, el que tú te has construido y ante el pecado tuyo
ante el pecado mío nos postramos, hijos. Nos doblegamos. Desconocemos a Dios en un momento, en un minuto. Desconocemos a Dios enceguecidos por el pecado, enceguecidos por las insidias del demonio, con los ojos tapados, hijos. No escuchamos la voz de Dios y cometemos el pecado. Nos postramos delante del becerro, que es el demonio, que es Satanás, que es el pecado. De él es el pecado, del Señor es la gracia. Y sigue la oración hermosa de Moisés, hijos. Y el Señor añadió a Moisés: veo este pueblo, es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Moisés, déjeme, yo los extermino. Hijos, ¿qué le importaba a Moisés el pueblo? Decirle al Señor: Señor, acabe con todos ellos, pues yo soy el único que estoy aquí con usted. Acabe con todos ellos y vuelva y organice un pueblo bien obediente. Yo se lo guío, yo se lo acompaño. ¿Qué tenía Moisés que sentarse ahí, postrarse ante el Señor, suplicarle? Nada. Eso es solamente lo que puede salir de un corazón misericordioso, de un corazón que no se atribuye la bendición para sí, sino que se da cuenta, hijos, que se da cuenta que está delante de Dios y que si le ora a Dios por ese pueblo, los va a salvar. A nosotros nos falta tener la fe del patriarca Moisés. Nosotros le suplicamos al Señor una vez y queremos que todo se haga así, ya, ahí, en el momento. No tenemos la perseverancia, no tenemos el amor con el Señor, no venimos a sentarnos a dialogar con Él, a que Él nos diga qué nos está faltando para Él poder hacer el milagro, para Él poder darnos la bendición. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor? Miren que es muy humano y muy bonito. ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo? El pueblo que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta. ¿Por qué han de decir los egipcios? Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra el pueblo. Acuérdate, Señor, de lo que le prometiste a Abraham, a Isaac, a Israel, a quienes juraste por ti mismo multiplicar su descendencia. Es muy bonito, hijos. Es una oración muy humilde, pero es una oración supremamente confiada, la que nuestro patriarca Moisés hace. Nosotros venimos a las carreras y rezamos un Padre Nuestro ahí a la topa tolondra, ahí con rapidez, mirando el reloj. Ay, Dios mío, Padre Nuestro que estás en el cielo. Señor, acordate pues, acordate, o si no, mañana yo no madrugo. Y así es nuestra oración, así es nuestra oración. Condicionando a Dios, una oración desesperada, no hay confianza, no hay fe, creemos que todo va a ser así como mágico. No, hijos, tenemos que tener la fe de nuestro patriarca Moisés, que hoy nos enseña tan especialmente a orar al Señor, a hablar con Él, a interceder por el esposo, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos, la familia, hijos. No escatimemos ninguna oración, hijos. Mamá, papá, ¿estás cansado de orar por tu esposo, tu esposa, por tus hijos? No pierdas la fe, que toda oración que sale de nuestros labios es escuchada, hijos.
Hay que esperar en el tiempo y el acontecer del Señor que llegue el momento de su actuar. No nos desesperemos. Con más fe sigamos insistiendo. Hijos, Santa Mónica oró 30 años, hijos. ¿Cuánto llevas tú orando por tu situación? ¿Cuánto llevas orando por esa bendición? ¿Cuánto llevas suplicándole al Señor la gracia y la bendición que tanto necesitas, tú y tu familia? ¿Ya llevas más de 30 años? No creo. Santa Mónica oró 30 años por la conversión de su hijo San Agustín. 30 años, hijos. Y miren el resultado de la oración. Logró la conversión de San Agustín. Que fuera sacerdote, que fuera obispo, que fuera santo y que fuera doctor de la iglesia. 30 años. ¿Les gustaría tener un doctor de la iglesia en la casa? ¿Les gustaría que el esposo fuera un santo? ¿Les gustaría que sus hijos fueran unos santos? 30 años hay que orar. Mañana, tarde y noche, con lágrimas, suplicándole al Señor. Una oración de intercesión, perseverante, pero confiada en el Señor. Si se dan cuenta, hijos, orar 30 años, hay que hacerlo, pero se obtuvo la bendición y el resultado. Conversión de un hombre, sacerdocio de un hombre, episcopado de un hombre, santo y doctor de la iglesia. Qué hermosura, hijos. Ahí está pues la clave. Hijos, y en el Evangelio, muy hermoso, es un momento muy especial en el que el Señor nos recuerda muy especialmente que los judíos lo quieren llevar a un juicio, y uno a un juicio va con los abogados que lo defiendan, va con todas las herramientas y con todos los argumentos para que lo puedan defender a uno. Y el Señor se presenta solo. Y Él comienza muy especialmente a decir, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, pero hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que Él da de mí. ¿Quién? El Padre. Dios Padre. O sea, hijos, que Dios Padre siempre nos acompaña. Ayer les insistía en eso. Hoy la palabra de Dios me vuelve a recordar, me vuelve a decir, vuelve a poner en mi mente, Padre Guillermo, vuélvales a insistir que no estamos solos, que no tenemos que preparar nuestra defensa ante nadie, que Él se encarga de defendernos, que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer buenas obras, llenarnos de obras de amor y de misericordia en nuestras manos, hacer el bien, caminar por el camino correcto, y como en el caminar correcto hacia el Señor nos encontramos con los fariseos, los escribas, los saduceos, los doctores de la ley, todos los que quieren opacar la labor que se está realizando, el Señor nos va a defender. Si tú y yo hacemos, queridos hermanos, las cosas como nos las pide el Señor, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de nuestra defensa. La defensa y el testimonio nuestro lo dará Dios. Es muy bonito, hijos, de verdad. El texto bíblico es muy filosófico, porque necesitaría uno comenzar a desarmar todo el texto bíblico para poder encontrar ese significado, porque cuando uno lo lee parece como que lo enredara a uno. El Padre está conmigo, yo estoy con el Padre, el que me ve a mí ve al Padre, el Padre, y entonces uno dice, ay, a ver, ¿cómo es la situación? Pero si uno lee partecitas del texto bíblico, uno lo va entendiendo. Leerlo todo, sí, pero por partecitas.
Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ahí nos queda claro, nos queda claro. El Señor Jesús tiene clara su misión. El Señor Jesús tiene claro quién es el que lo va a defender. El Señor Jesús, ahí en el último momento de su vida, en el árbol de la cruz, llamó al que sabía que lo podía entender, que lo podía salvar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Hijos, es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nosotros tenemos que, con sinceridad, venir a hablar con el Señor. No podemos, queridos hermanos, caer en el momento de la desesperación y tirar la toalla. Nos queda una semanita y media para comenzar Semana Santa. ¿Cómo va tu preparación? ¿Ya preparaste el sacramento de la confesión? ¿Ya sabemos quién es el que te va a defender? ¿Ya sabemos quién es el que te va a dar toda la gracia para que te pares de ahí, del sacramento de la confesión, con vida nueva, lleno de gracia y de bendición? Hay uno que los acusa, pero solamente Dios te defiende. Y puede que haya no solamente uno, sino muchos más que nos acusen, que vean en nosotros solamente el punto negrito en un telón blanco. Puede que sean muchos quienes lo vean y vengan a señalarnos, a acusarnos, a querernos hundir, a querernos poner como estrado de sus pies. Pero Dios siempre estará para defendernos. Pues, queridos hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios este día, de la primera lectura, hijos, sea insistentemente orarle a Dios y ojalá oración de intercesión. Cuando nosotros hacemos oración de intercesión, el Señor le regala la bendición a esa persona por la que nosotros estamos suplicando y nos regala a nosotros también la gracia y la bendición de fortalecernos frente a Él. Y del texto bíblico del Evangelio, que recordemos exactamente, queridos hermanos, no estamos solos, no tenemos que preparar nuestra defensa. Dios se encarga de defendernos siempre que nosotros caminemos en línea recta, línea de santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.